El individuo siempre ha tenido que luchar para no ser abrumado por su propia sociedad. Ser responsable de ti mismo es un asunto difícil, pero si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto para pagar por el privilegio de ser dueño de ti mismo. El diario Clipping. Vivimos en la era de los adultos niños. Todo el mundo quiere libertad, pero nadie quiere responsabilidad. Pero la verdad es que no puedes tener libertad sin asumir la responsabilidad por tu vida. Quieres vivir solo, quieres un coche, quieres montar un negocio en el que puedas hacer lo que quieras cuando quieras. Bueno, todo ello trae sacrificios y responsabilidades. Toda libertad viene acompañada de un cierto grado de responsabilidad. Pero, ¿qué pasa si consigues libertad sin responsabilidad? Es posible solo si otra persona te da libertad y se hace responsable de tus necesidades, como suelen hacer los padres durante la infancia de los hijos. Así el niño puede tener libertad sin responsabilidad. Pero si eres un adulto, por más tentador que suene, sinceramente no la quieres. Porque la libertad sin responsabilidad impedirá tu crecimiento y te convertirá en un esclavo. Voy a poner un ejemplo bastante cliché, pero sirve para entender mejor este concepto. El niño rico y mimado. Sus padres le dan libertad, sin que tenga que asumir ninguna responsabilidad. Puede pedir dinero cuando quiera y conseguir todo lo que quiera, sin tener que asumir ninguna responsabilidad a cambio. No le tiene que ir bien en la escuela, ni trabajar, ni hacer nada en casa. No, ni cocinar, ni limpiar, porque su familia tiene dinero, mucamas y cocineros. Ni siquiera necesita ser amigos de verdad, porque la gente está dispuesta a pasar rato con él, solo para tener acceso a su dinero. Pero un día, como el hijo gasta demasiado dinero de su padre, este decide separarlo de su riqueza y echarlo de casa. El hijo ya adulto queda abandonado a su suerte. Tiene que vivir solo, ganar su propio dinero y ocuparse de cubrir sus propias necesidades. ¿Y qué ocurre? Un hombre así ya no puede funcionar en el mundo. No tiene ni idea de cómo cuidar de sí mismo, porque nunca ha tenido que hacerlo. No sabe cómo estudiar, cómo conseguir un trabajo, cómo conseguir su propio dinero, cómo limpiar, cómo cocinar, cómo desarrollar relaciones reales, etcétera, etcétera. Ese hombre es totalmente dependiente de los demás. Es un hombre niño y mientras siga siendo dependiente nunca será libre. Esperará a que otro le patrocine en el mismo estilo de vida que su padre. Y si encuentran a alguien, se convertirá en un esclavo de lo que esa persona esperaba de él. Y en el peor de los casos, si no encuentra a nadie, empezará a utilizar mecanismos de evasión para intentar satisfacer las necesidades que no puede satisfacer por sí mismo. Sé que es un ejemplo muy extremo, pero también sé que estás empezando a ver el punto. Entonces, ¿se puede tener libertad sin responsabilidad? A corto plazo sí, pero a largo plazo no. La mayoría de la gente no quiere la libertad realmente, porque la libertad implica responsabilidad. Y la mayoría de las personas tienen miedo de la responsabilidad. Es lo que decía Sigmund Freud. No asumir la responsabilidad de tus propias necesidades tiene un coste, y ese coste es tu propia libertad. Pero si empiezas a responsabilizarte de tus propias necesidades, te vuelves más competente. Y al ser más competente, te vuelves más independiente. Y al ser más independiente, adquieres la capacidad de rebelarte. Recuerda esa palabra, rebelión. Quien es auténtico asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es. Jean-Paul Sartre. Ahora me voy a ir al otro extremo del ejemplo. Piensa en un niño que no es rico ni mimado, que cada vez asume más responsabilidades por su propia persona y empieza a ocuparse de sus propias necesidades. Empieza tomando responsabilidades del hogar, luego empieza a trabajar a tiempo parcial, empieza a ayudar en los pagos de la casa, ahorra con mucho esfuerzo, se compra de a poco las cosas que quiere. Y a estas alturas ese joven ya paga todos sus gastos y es totalmente independiente en la casa de sus padres. Como puedes ver, ha ido asumiendo cada vez más responsabilidades, lo que le ha llevado a ser competente. Ser competente le ha llevado a ser más independiente. Y al ser independiente, ha adquirido la capacidad de rebelarse. ¿Por qué rebelarse?
Supongamos que un día decide que quiere mudarse a otra ciudad para obtener una especialidad y vivir por su cuenta, pero cuando se lo cuenta a sus padres le dicen que no, porque no hace otras cosas o no se queda cerca de casa. Pero nuestro amigo, que ya es un hombre joven, responsable de sí mismo, competente e independiente, soy libre porque sé que solo yo soy moralmente responsable de todo lo que hago, Roberta. Entonces, ¿qué significa ser más libre? Significa ser capaz de vivir siendo auténtico. La libertad es la libertad de ser uno mismo. Rebeldía, ¿recuerdas? Es hacer tu propio camino fuera de las expectativas de los demás. Este tipo de verdad solo es posible cuando puedes rebelarte contra los demás, cuando puedes decir no a lo que los demás te exigen. Y la capacidad de rebelarte solo es posible cuando te independizas de los demás. Y la independencia solo se logra cuando te vuelves competente, cuando ya no dependes de alguien para cubrir tus necesidades. Porque cuando más incompetente seas, más dependiente serás de los demás. Y cuando más dependas de los demás, más tendrás que suprimir tu autenticidad para satisfacer lo que esperan de ti. Es decir, cuando más dependas de los demás, más tendrás que ajustarte a lo que ellos esperan de ti. Solo puedes ser culpado, admirado, respetado por las cosas que has hecho voluntariamente. Eh, Despertando a la vida, escrita y dirigida por Richard Lincoln.